profesor. Mi nombre es Pablo Rodríguez y junto a mi compañero Felipe Rodríguez vamos a exponer sobre la Escuela de Bolonia. Dentro de la historia de la música, la Escuela de Bolonia nace y se desarrolla en el Barroco medio, mitad del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII. Su trabajo musical está asociado a las tradiciones de la capilla musical de San Petronio. En esta escuela se destaca la escritura para cuerdas y también para trompetas, que fue una de sus especialidades. Pero por sobre todo fue decisiva en la creación del concierto en solitario y también del concerto grosso, que fue profundizado por algunos de los compositores de la Escuela de Bolonia. Esta escuela es la más importante en cuanto a música instrumental y de cámara en el siglo XVII y a mediados también del siglo XVIII. Como decía Pablo, esta práctica se desarrolló en la iglesia de San Petronio en Bolonia, Italia. Destaca la presencia del compositor Maurizio Cazzati, quien desarrolló la sonata. Él tomó elementos de la ópera, que es el género musical en el que se armoniza la acción teatral mediante el canto y el acompañamiento instrumental. Y también tomó elementos del concertato, que es una técnica italiana también utilizada en la música orquestal, que consiste en contraponer distintos planos sonoros, como por ejemplo tutti, solo, tutti, solo, y se produce este contraste sonoro. Se utiliza para dar mayor expresividad a la música. Dentro de este mismo contexto nace el concierto barroco. Este estilo tiene su origen en los Gabrieli en Venecia. Aquí es la primera vez que aparecen los contrastes, digamos así, como tutti, solo o bien de matices, como piano fuerte, porque en el barroco se da mucho el contraste, y también aparecen los solistas, como los violines, ¿cierto? Como lo que hablábamos de lo idiomático de los instrumentos. El concierto barroco como característica principal tiene esta unidad instrumental llamada bajo continuo, que se dedica al desarrollo de la armonía dentro de la música. Esta unidad no solamente comprende un instrumento, sino que comprende como mínimo dos, que puede ser un instrumento grave melódico como la viola da gamba, el bajón, el cello, el contrabajo, instrumentos armónicos que podría ser el cémbalo, la tiorba o un órgano positivo. El término concierto acuñaba a la música en la que se congregaban distintos tipos de instrumentistas, pero luego pasó a ser un género musical. Más adelante nace el concierto grosso, que es lo mismo que el concierto, pero esto es a una escala un poco más grande, digamos. Esto divide a la orquesta entre tutti y solo. Cada grupo, como nombré anteriormente, tutti y solo, tiene su propio continuo para generar contraste acústico y de separación espacial. ¿A qué se refiere esto? Que cuando están tocando los solistas, hay un grupo de bajo continuo que está haciendo el soporte armónico, pero cuando hay un tutti hay otra unidad haciendo lo mismo. Como decía anteriormente, una de las características principales del concierto grosso y bueno, del estilo concertato es la presencia del bajo continuo. Como decía anteriormente, también es esta unidad de dos o más instrumentos dedicados al soporte armónico del conjunto. En este contexto del concierto grosso y la escuela de Bolonia, surge la figura de Arcangelo Corelli, quien es el más importante y más influyente de los compositores pertenecientes a esta escuela de Bolonia. Fue un compositor muy prolífico
y también ejerció una gran influencia, una gran gravedad sobre compositores que a posteriori iban a aparecer como Händel, Haydn y Bach. Así es, este tremendo compositor de la época nació en la ciudad de Fusignano. Fue hijo de una importante familia de esta ciudad y en ella empezó desde pequeño a estudiar violín. A los 13 años es cuando junto a su familia se va a Bolonia y tuvo sus dos principales maestros del instrumento, Leonardo Brugnoli y Giovanni Benvenuti. En el año 1670 pasa a ser miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia y luego de 5 años se establece en Roma bajo el alero del cardenal Pietro Ottoboni. Estando en Roma, Corelli desarrolla y perfecciona su técnica compositiva y al mismo tiempo alcanza un extraordinario nivel como intérprete de violín y una gran fama también. Corelli fue el primero en utilizar sistemáticamente los procedimientos de la tonalidad. Este personaje, que fue el mayor representante de la Escuela de Bolonia, dejó una herencia musical que influyó fuertemente en compositores posteriores. Es quien crea el concierto grosso, que es una técnica que adquirió innovando en los recursos de la época y tiene la misma estructura usada en las sonatas de cámara y en las sonatas de iglesia. La sonata de iglesia tiene la estructura de 4 movimientos, lento, rápido, y la sonata de cámara tiene 4 o 5 movimientos que son siempre una serie de danzas. Además, las sonatas de iglesia van siempre con continuo de órgano y las sonatas de cámara llevan siempre continuo de clave o de tiorba. En el año 1682, Corelli se convirtió en el primer violinista de la orquesta de capilla de la Iglesia Nacional de la Comunidad Francesa en Roma. En el año 1700 ya había alcanzado un gran puesto, era primer violinista y director de conciertos del Palacio de la Cancillería. Pero no solamente llegó hasta ahí, su altísima fama lo llevó a ingresar en 1706 en la Academia de la Arcadia, que era una gran distinción de la época y en la cual conoció a otros grandes exponentes como Domenico Scarlatti. El compositor Arcangelo Corelli falleció en Roma en el año 1713 y fue enterrado en el Panteón de la Iglesia de Santa María de Roma. Bueno, y para ejemplificar el estilo concertato que fue desarrollado en el Barroco Medio y en la Escuela de Bolonia, vamos a presentar también un fragmento del Concierto Grosso Opus 6 número 5 de Corelli en si bemol mayor, donde se evidencia constantemente el diálogo entre pequeños grupos dentro de la orquesta. La Escuela de Bolonia tuvo alcances un poco más allá del tiempo, digamos.
Es aquí donde aparece Giuseppe Torelli, que es un compositor, pedagogo y violinista italiano, que si bien no inventó el concerto grosso como tal y el estilo concertato, contribuyó demasiado al desarrollo de las características de estos estilos. Y estos mismos estilos más tarde fueron llevados a su apogeo por Vivaldi y el gran Bach. Dentro de su obra destacan los 12 conciertos de cámara Opus 2, también los 12 conciertos musicales Opus 6 y los 12 conciertos grosos con una pastoral del Opus 8. A pesar de que hemos hablado de los 12 conciertos de cámara, los 12 conciertos musicales y los 12 conciertos grosos de Giuseppe Torelli, esta vez quise agregar el concierto para trompeta de, de Torelli porque hemos escuchado ya mucha cuerda y pongámosle algo de bronce. Bueno, para nosotros ha sido muy enriquecedor realizar este trabajo en torno a la Escuela de Bolonia, ya que hemos aprendido algunos de sus exponentes, que fueron compositores muy importantes, que realizaron innovaciones musicales compositivas que se han ido reformando y que nos acompañan hasta hoy. Es una época que sucede en el barroco medio y que nos entrega y nos deja un increíblemente valioso legado musical. Este legado musical alcanza su cúspide, su auge, apogeo, con la figura de Antonio Vivaldi en Italia y de Johann Sebastian Bach en Alemania, que todos sabemos que son dos compositores que influyeron de forma increíble la música desde su aparición hacia adelante. De hecho, es tan importante Bach que su muerte indica el fin del periodo barroco. Eso, muchas gracias por su atención y que tenga un muy buen fin de año.